Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Vamos a darle la bienvenida al coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, Manuel Superville. Coronel Superville, muy buenos días. Gracias por sumarse a la peña en la mañana de hoy. Muy buenos días a ustedes, caballeros, y gracias por la invitación. Coronel, a nosotros como periodistas, como ciudadanos comunes, sin el conocimiento que puede tener un ex oficial de alta graduación del Ejército de Estados Unidos, nos sorprendió, a ti te sorprendió, César Miguel, claro. Me imagino como a mí, lo acontecido el sábado. Yo verdaderamente creía que todavía se estaba transitando por el camino de posibles negociaciones entre Estados Unidos y el gobierno de Irán. ¿Le sorprendió a usted el ataque de Estados Unidos a las instalaciones nucleares iraníes? Mira, hasta cierto punto sí, no lo esperaba en ese momento, y especialmente cuando el presidente de los Estados Unidos le había dicho muy claramente al gobierno de Irán, al ayatollah, que iba a darle 2 semanas más. Y el ataque, claro, vino creo que 2 días después de eso. Así que sorpresa sí, pero tampoco fue un shock. No fue una cosa así totalmente de la nada. Así que, Ahora, porque hemos visto que es muy es difícil de predecir lo que va a hacer el gobierno americano. sí, una pregunta, coronel. La principal preocupación en este momento está en la capacidad de retaliación, ¿verdad?, que puede tener Irán. ¿Cómo ve usted esa situación? ¿Qué puede hacer Irán luego de los ataques? ¿Cómo ha quedado realmente la capacidad de respuesta iraní? En términos general, las Fuerzas Armadas de Irán, después de no solamente estas bombas, porque estas bombas, este ataque por parte de los Estados Unidos fue muy específicamente sobre los lugares donde están enriqueciendo el uranio, pero los israelíes ya llevan varias semanas, ¿no? Atacando las instalaciones militares, atacando los militares, los jefes de las Fuerzas Armadas de Irán, especialmente los de la Guardia de la Revolución. Así que la capacidad militar de Irán, lo que tenía hace, ponle tú, 2 meses atrás, ya es mucho menos de lo que tenía. Y de todas formas, aunque no hubiera ocurrido eso, no hay manera que se pueda comparar con, vamos a decir, el poder militar de los Estados Unidos. Ahora, lo que han hablado los iraníes, creo que desde ayer estaban contemplando cerrar los estrechos de Hormuz. Eso sería algo que sí tienen la capacidad de hacer y que lo pudieran hacer efectivamente y que sería muy difícil, no imposible, pero sería muy difícil abrir los estrechos después que ellos intentan de cerrarlos. Y lo que requiere va a ser una fuerza militar por parte de Estados Unidos mucho más amplia y severa de lo que acaba de ocurrir. Ahora tenemos la quinta flota basada en Bahrein y tenemos unidades navales fuera del Golfo. Si cierran el estrecho de Hormuz, cierran el Golfo e interrumpen la capacidad de que siga fluyendo el petróleo. No tendría la Marina de Estados Unidos, incluyendo la aviación naval, la capacidad y los limpiaminas, the minesweepers, la capacidad de limpiar el estrecho, abrirlo de nuevo. No, la capacidad sin duda que existe. Lo que quiero decir es que para hacer eso y para usar los minesweepers, como usted dice, Sí. se requiere un ambiente muy permisivo. En otras palabras, que Sí. no hay riesgo a ellos, porque esos buques Claro. no tienen defensa. Y el trabajo que requiere eso toma mucho tiempo, con mucho cuidado. Así que hay que esencialmente eliminar, para sacar las minas que seguramente los iraníes van a, si toman la decisión, eso sería una manera. Otra manera es que
como ustedes saben, esos estrechos son muy estrechos Sí. y que los misiles de corto distancia pueden alcanzar eso fácilmente. También tienen los botes pequeños de ataque que tienen torpedos, que también son se han mostrado efectivos en tiempos pasados. En otras palabras, que Irán tiene la manera de cerrarlo, los Estados Unidos tienen la manera de abrirlos, pero después de un conflicto que no se va a terminar así en una cuestión de 1 o 2 días. Sería más que eso y sí, entonces pondría en peligro mucho más militares americanos en buques y en aviones, etcétera. Y tienen los drones también. Yo creo que una de las cosas que hemos aprendido de las nuevas guerras como resultado del conflicto entre Ucrania y Rusia es que los ucranianos que no tienen marina prácticamente corretearon y le hundieron el buque insignia de la flota del Mar Negro a los rusos. Yo me imagino que los iraníes que le han suministrado drones a Rusia también tienen la capacidad de atacar a nuestras naves de guerra, ¿no? Con efectividad. Ahora, sí, absolutamente, pero sí quisiera agregar que los buques de guerra americanos utilizando vamos a decir, una sombrilla, un paraguas completo, tienen mucha más capacidad para defenderse de los drones o de cualquier otra amenaza que lo que los rusos, que ellos estaban como esencialmente mostraron que son no solamente incapaces en la flotilla naval, pero también en el ejército y la fuerza aérea. Ahora, coronel, hay algo básico en el estudio de las guerras y en el estudio de la Fuerza Armada como factor en los cambios históricos, y es que la Marina sí es importante, la Fuerza Aérea lo es en las guerras modernas, pero una guerra prolongada básicamente se gana en tierra. Usted comparte el temor que tienen muchos expertos, así como usted, no sé si usted está de acuerdo, de que pudiéramos vernos involucrados en una guerra por tierra, que sería muchísimo más grave, peor que la guerra en que nos vimos involucrados en Afganistán, las dos en Irak. Irán es un país con 92 millones de habitantes, un amplio territorio. ¿Comparte usted esa preocupación? ¿Are we going to get into a land war, into a quagmire? Quagmire, sí. Mira, la verdad es que otra vez con el actual gobierno de los Estados Unidos hoy en día es imposible y muy, muy difícil saber qué está fuera de límites, ¿no? Que what's in bounds y what's out of bounds. Y así que eso así que yo no voy a decir que va o no a ocurrir, porque quién sabe, pero lo que sí le puedo asegurar, estoy confirmando lo que usted dice, una guerra terrestre ahí en Irán sería un desastre de un nivel mucho peor de lo que sufrimos en Afganistán y en Irak, por todas las razones que usted dice. Y encima, es que cuando fuimos a Afganistán, déjeme estar bien claro, ahí sí tuvimos una autoridad legal y el mundo entero lo reconoció y las Naciones Unidas y todo. En nuestra palabra, hubo una justificación legal por ese ataque en Afganistán. Irak es otra pregunta que no me voy a meter en la política de eso, pero esencialmente el mismo argumento, tienen armas nucleares, así que tenemos que entrar. Y al fin no habían armas nucleares, ¿verdad? Pero entonces nos quedamos. En ambos casos, el gobierno americano en esa época lo que estaba tratando de hacer era no solamente un regime change, cambiar el régimen, pero crear en esos dos países una versión de la democracia occidental, de Europa, de Estados Unidos, etcétera, el cual uno se pone a pensar diciendo cómo es que pensaron eso, pero ese era el objetivo. En Irán yo no creo que sería el objetivo como mucho. Si fueran a haber fuerzas terrestres, no sería, no lo creo, pero si va a venir van a ser fuerzas especiales en una capacidad mucho más limitada para efectuar un cambio ahí de la parte, por ejemplo, para abrir los estrechos de Hormuz o también posiblemente hasta algún tipo de ataque contra donde se llevaron el uranio que está enriquecido, que se lo sacaron de esos lugares, ¿no? Así que quién sabe dónde están hoy en día.
Sí, Así que, coronel. pero así infantería, yo no veo infantería norteamericana tocando pie en Irán. Si fuera a pasar, las consecuencias políticas en este país serían tremendas, pero Sí. tremendas, porque ya el pueblo no aguantaría eso. Vamos a otro punto de la geografía, coronel Superville. El secretario general de la OTAN, NATO, Mark Rutte, dijo, hay que destacar que Irán está muy involucrado en la lucha de Rusia contra Ucrania. Por ejemplo, mediante su entrega de drones que están matando a ucranianos inocentes a diario en ciudades, comunidades, sin ningún respeto por la vida. Hay una estrecha conexión entre Irán, Corea del Norte, Bielorrusia, China, pero también Irán con Rusia. Se trata de la guerra de Ucrania. A ver, vamos a incorporar ese otro elemento en la consideración. ¿De qué manera, le pregunto, coronel, va a verse afectada, si se ve afectada, la guerra de Rusia contra Ucrania por este elemento iraní? Bueno, primero que nada los felicito por esta pregunta, porque la realidad es que estos eventos mundiales no se deberían de estudiar o ver de una manera aislada. Así que esto está aquí, el otro está por allá y no tiene conexión. Todo tiene conexión. Y no solamente en la parte de conflictos internacional, pero también en la parte económica. Todo, el mundo entero es un ecosistema, ¿no? Que todo está conectado. Ahora, empezamos con Irán está, como ustedes saben, está bajo sanciones económicas y de comercio, etcétera, pero con Rusia no le importa, ni China le importa, y muchos otros países tampoco le importan. Ahora, con Rusia, ellos tienen algo, los iraníes tienen algo que los rusos necesitan, que son esos drones, como ustedes dicen, y otro tipo de sistemas de comunicaciones, etcétera. Ahora, el primer punto ahí es que qué vergüenza para Rusia, para Putin, tener que depender de un país como Irán para ese tipo de armamento, ¿no? Cuando supuestamente Rusia era sería de otra dirección. Lo que yo creo que le está el beneficio más importante hoy en día hacia Putin, de mi punto de vista, es que ustedes son los primeros que me han hecho una pregunta sobre Ucrania, porque el mundo está enfocado en esta guerra actual, en este momento, Estados Unidos e Irán, y los noticieros y el mundo está prestando atención ahí. Mientras tanto, Putin ha aumentado enormemente los ataques contra los civiles, especialmente en Kiev, en Ucrania, y lo hace sin que esté ahí CNN ni nadie hablando de eso. Así que él beneficia de eso y también le quita un poco de la presión internacional. Evidente. Por otra parte, el país que más depende del petróleo que pasa por los estrechos de Hormuz es China. Así que si eso es una consideración que les aseguro que China ya ha estado hablando con los iraníes diciendo, oye, ustedes cierran eso y nosotros, los chinos, son los que nos vamos a quedar sin petróleo. Y si eso ocurre, entonces la otra manera que China puede obtener el petróleo es por Rusia. Así que también beneficia a Putin. Porque ahí hay líneas de petróleo terrestre que van desde Rusia hacia Asia, ¿no? Así que todo eso está intercambiado. Yo creo que China le va a poner mucha presión a Irán que no vayan a cerrar los trades. Putin está disfrutando de todo esto, el potencial boom económico y también el distraer el mundo de los crímenes que él está cometiendo en Ucrania. Y finalmente con Corea del Norte, mire, si después de eso no sabemos qué ha sido el extent del daño causado por las bombas, los bunker busters que soltaron los americanos, no sabemos. Pero algún tipo de daño ocurrió y puede ser que fuera algo. Esto se puede medir en cuánto tiempo va a tomar para ellos poder restablecer el programa de enriquecer el uranio. Y si estamos hablando de unos cuantos meses, entonces no es mucho. Si estamos hablando 4 o 5 años, entonces sí. Entonces, si el daño fue extensivo, no deberíamos de descartar la posibilidad de que Irán
le vaya a hacer una oferta a Kim para comprar 2 o 3 armas nucleares. No se necesitan un montón, no se necesitan un arsenal, porque ya con unas cuantas, media docena de esas bombas, entonces ya Irán tiene esa protección. Y un delivery system. Una de las cosas que Irán no ha podido desarrollar es misiles de largo alcance. Los ICBMs, como se dice en inglés, tienen los intermedios, que son los que están cayendo sobre la población israelí. Yo le pregunto, ¿y no se suponía que el Iron Dome, el domo ese de hierro, era prácticamente impenetrable? Eso es algo que me ha llamado la atención a mí. Por lo visto no lo era, No lo era, ¿no? No. A usted como militar, ¿cómo ve eso usted? Mira, no hay, el ser humano nunca ha inventado un sistema defensivo que sea 100%, imposible, nunca ha ocurrido. Entonces, ese sistema del Iron Dome y los otros que tienen, hasta con la ayuda americana, que también estaban ahí volando y ayudando a tumbar los cohetes de Irán, llegaron cohetes y siguen llegando cohetes, ¿no? Entonces, ese Iron Dome no es así. Por eso, cuando se acuerda, hace unos meses poco, se siente como si fue hace 2 años, pero en realidad creo que fueron 2 meses, el tema del Golden Dome para los Estados Unidos. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. También, es que cuando estamos hablando de misiles como los que están cayendo en Israel, bueno, si ellos dicen que han tumbado el 90%, está bien, vamos a tomar eso, es lo que dice Israel. Pero cuando estamos hablando de cohetes así, de high explosives, bueno, está bien, mueren personas, etcétera, pero no es lo mismo que si pasa un cohete que está armado con una arma nuclear. Sí, solamente con uno ya es una catástrofe donde no se puede calcular. Y para proteger los Estados Unidos, es que también hay que pensar que ese arma nuclear tiene consecuencias que, aunque sean pocos que se vayan a explotar en algún lugar, las consecuencias al mundo global, total, no solamente la radiación, pero el winter, el nuclear winter, donde el sol se tapa y no tenemos los animales y todo, es increíble. Y así quedaron en ceniza Hiroshima y Nagasaki con 2 bombas, eran 2 nada más, con la tecnología de hace 80 años. Sí, era una tontería. Pero pequeñísimas. Bien. Coronel, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Lo agradecemos mucho. Cómo no, caballeros. Thank you. Manuel Superville, coronel retirado del Ejército, especializado en temas de inteligencia y seguridad.